La teoría crítica y la educación. La teoría crítica y la educación asume las dimensiones éticas como los elementos necesarios, tales circunstancias que, dado a esto, se trata como un objeto de estudio peculiar, como puede ser un sujeto libre. Esta es una crítica que pone en acento los efectos negativos, ya que pues la modernidad y las dimensiones de las sociedades son diferentes en el planeta. Esta teoría asume prácticamente a cambiar la sociedad en la que vivimos, ya que pretende cambiar como una sociedad ideal para mejorarla y poder lograr tener pues mejores procesos educativos, cambiarla totalmente, sin especificar también los pasos para poder lograrlo. Buenos días, mi nombre es Carla Alejandra Pozos Bonilla, curso la licenciatura de Pedagogía del segundo cuatrimestre en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Ixtacamaxtitlán. A continuación hablaré sobre la teoría crítica y la educación. El primer término hace referencia no únicamente a la crítica o a criticar, sino que esta crítica tiene un objetivo. Ese objetivo es querer cambiar a una sociedad o querer transformar ciertos aspectos negativos de una sociedad. Esta crítica se hace de manera ética y profesional. Ética, ¿por qué? Porque la ética sabemos que estudia la moral y que la moral son aspectos o son los aspectos que sabemos, o términos, más que nada son los términos que sabemos qué hacer y qué no hacer. Entonces, de esa manera, por eso es crítica. Ahora, intelectual, porque obviamente si vamos a hacer una crítica se tiene que tener conocimiento sobre el problema, porque entre más conocimientos, pues más poder. Los conocimientos tienen poder. Entonces, si haces una crítica de manera intelectual, esto posiblemente sea una crítica buena. Entonces, o una crítica que realmente está buscando una transformación. Me gustaría mencionar un ejemplo sobre factores que intervienen directamente en un alumno, como lo son los geográficos. Los geográficos hacen referencia o se determinan en cuanto a un alumno que está súper lejos de la institución. Es decir, cuando la institución está súper lejos de la casa de un niño, él se encuentra en un problema, ya que en un cierto punto él va a cansarse de caminar todos los días cierta distancia, de levantarse temprano todos los días posiblemente, de que ya tenga hambre y no pueda porque no ha llegado a casa, entre otros aspectos que conforman a factores geográficos. Yo creo que esta es una problemática que está siendo criticada por mí ahorita mismo, y que necesita fundamentos o conocimientos para querer transformar o querer cambiar esta problemática que afecta directamente a los alumnos y que continúen estudiando. Bienvenido, mi nombre es Dulce María Rivera Sánchez y me mantengo en la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy le estaré compartiendo información que en este caso se trata sobre la teoría crítica y la educación. La teoría crítica de la educación es una constitución teórica referida al ámbito de los fenómenos educativos, que recoge los presupuestos filosóficos de la teoría crítica e intenta reflejarlos en la práctica. La educación la definimos como un proceso de creación y facilitación. El mundo académico suele percibir la teoría crítica como un cuerpo teórico unido, a pesar de que esta dominación abarca un gran abanico de distintos y variados fenómenos. La teoría crítica de la educación asume las dimensiones éticas como elementos necesarios y consustanciales, dado que se trata de un objeto de estudio peculiar a un sujeto libre. Es una teoría que expone el acento de los afectos negativos que tiene la modalidad en las diferentes sociedades del planeta. Esta teoría cuestiona y critica la sociedad en la que vivimos, que pretende cambiarla a una situación actual mejor. Espero esta información sea de su mayor agrado. Hasta la próxima.
San González Alvarado, la licenciatura de Pedagogía, y voy a hablar acerca del tema la teoría crítica y la educación de la materia de filosofía de la educación. La teoría crítica de la educación asume la ética como elemento necesario y trata de un objetivo de estudio peculiar que es el sujeto libre. Pone el acento en los efectos negativos que tiene la modernidad en las diferentes sociedades. Además, esta teoría cuestiona y critica la sociedad en que vivimos y pretende cambiar la situación actual por una mejor, aunque describe una sociedad ideal, no da unos pasos específicos para lograrla. Mi nombre es Maribel Juárez Martínez, curso la carrera de Pedagogía y hoy les explicaré el tema 3.2, la teoría crítica y la educación. Bueno, pues la teoría crítica de la educación asume ciertas dimensiones éticas como elementos necesarios, dado que se trata de un estudio peculiar como un objeto. Pero esto a cierto punto quiere decir que es un sujeto libre. También es una teoría que pone en efectos negativos que tiene la modernidad en las diferentes sociedades de nuestro planeta. La teoría, tengamos en cuenta un punto muy importante, que esta teoría cuestiona y critica a la sociedad donde nosotros vivimos. Según esto, pretende cambiar la situación en la que estamos, situación actual, como la llamamos, y describe cuál sería, pretende cambiar la sociedad en la que estamos actualmente por una mejor, lo cual no se puede especificar los objetos de cómo lo podrían lograr, sino que nada más pues ellos o todos nosotros sabemos que la vamos a cambiar por algo mejor, pero no podemos explicar por cuál sería el objetivo primero para lograrlo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Carla Alejandra Pozos Bonilla. Curso la licenciatura de Pedagogía del segundo cuatrimestre en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Ixtacamaxtitlán. A continuación le hablaré sobre el posmodernismo y la educación. Pues este término o este concepto se basa en un sentido en el que se propone que el posmodernismo plantea una crítica a las sociedades actuales, es decir, a la modernidad o a la tendencia actual, que nos permite analizar muchos de los problemas y aspectos, ya sean sociales sociales, que van de una forma de organización, como lo son la tecnología, la informática y pues obviamente la educación. Por ahí leí una parte en donde me llamó mucho la atención que nos decía que el posmodernismo necesita los nuevos ejércitos, o sea, las nuevas generaciones que utilicen sus cerebros, que puedan abordar una diversidad de pueblos y culturas, que sean capaces de tolerar la ambigüedad, asumir la iniciativa, formular preguntas, incluso poner hasta cierto punto una tela de autoridad. Se refiere básicamente a que tenemos que utilizar los conocimientos que adquirimos de manera formal, es decir, que los utilicemos para cosas buenas que nos traigan beneficios tanto personales como sociales. Tema 3.1. El posmodernismo y la educación. Comenzaré definiendo un poco la palabra posmodernismo. Pues bien, es un movimiento cultural que surgió en la década de 1980. Este era caracterizado principalmente por el racionalismo, la atención a lo formal y la búsqueda de nuevas formas de expresión, junto a la carencia de la ideología y el compromiso social. Se dice que la posmodernidad educativa, en sus diferentes modalidades, las cuales son las corrientes, leyes y prácticas pedagógicas, fue sustituyendo progresivamente la importancia central del conocimiento
por otras habilidades o algunas competencias. Pues bien, aunque esa sustitución nunca fue completa, pero jerarquizó el conocimiento en su lugar secundario. Recordar es una cosa clara, es un conocimiento contrario al memorismo, ya que conocer es un proceso más complejo que almacenar contenido sin ninguna conexión interna. Gracias. Mi nombre es Maribel Juárez Martínez, curso la carrera de Pedagogía y hoy les explicaré el tema 3.1, el posmodernismo y la educación. La posmodernidad educativa, en sus diferentes modalidades, fue sustituyendo progresivamente la importancia central del conocimiento por las habilidades o igual competencias. Las sociedades industriales tenían una linealidad o una continuidad que permitía construir una bibliografía personal y profesional como una narración continua. Como ya teníamos en cuenta ahora que bibliografía o biografía personal existen ahora por filósofos antepasados o personas que participaron en la historia, que ahora ya no están aquí con nosotros. Esa postmodernidad reconoce a la fragmentariedad de los procesos económicos o sociales, y de ahí los procesos educativos se transforman en una coherencia. La habilidad de adaptarse continuamente frente a una educación de contenidos es pues la educación de habilidades y actitudes. Esa habilidad se jerarquizó el conocimiento en un lugar secundario. También, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra educativa que menosprecia los contenidos? Pues es un memorismo vacío. Recordar como obviedad también que es el conocimiento, es lo contrario de memorismo. También tengamos en cuenta que conocer es un proceso más complejo que almacenar y en nuestro cerebro contenidos sin conexión interna, así se le puede llamar. Bienvenido, mi nombre es Dulce María Rivera Sánchez y me mantengo en la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy le estaré compartiendo información que en este caso se trata sobre el posmodernismo y la educación. El posmodernismo es un movimiento amplio que se desarrolló entre mediados y finales del siglo XX a través de la filosofía, las artes, la arquitectura y la crítica, y que marcó un alejamiento del modernismo. El término también se aplicó más generalmente en la era histórica. La posmodernidad educativa, en sus diferentes modalidades, corrientes, leyes y prácticas pedagógicas, fue construyendo progresivamente la importancia central del conocimiento por otras habilidades o competencias. La posmodernidad educativa constituyó el ideal humanista y el educativo de la persona por un ideal tecnológico y economista. Comprender esta posmodernidad educativa es comprender una época que comienza hace más de 30 años. Espero esta información sea de su mayor agrado. Gracias. Hasta la próxima. Buen día, mi nombre es Alison González Alvarado, la licenciatura en Pedagogía. Hoy voy a hablar del tema del posmodernismo y la educación de la materia Filosofía de la Educación. La posmodernidad educativa, en sus diferentes modalidades como corrientes, leyes y prácticas pedagógicas, fue sustituyendo a la importancia central del conocimiento por otras habilidades o competencias. Esta posmodernidad reconoce la fragmentariedad de los procesos económicos y sociales, de ahí que los procesos educativos se transforman en incoherencia. Frente al conocimiento fuerte, la habilidad de adaptarse continuamente,
frente a una educación de contenidos, una educación de habilidades y actitudes. Realmente no se sustituyó, sino que solamente pasó el conocimiento a segundo lugar. Y algo que se debe recordar es que conocer es un proceso más complejo que almacenar contenidos sin conexión interna. Gracias. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Cristal Guadalupe Moreno Cruz. Estudio la licenciatura en Pedagogía en el segundo cuatrimestre. Hoy vamos a ver la sesión 11 del tema 3.1 de la materia de Filosofía de la Educación, que es el postmodernismo y la educación. Es una audioexplicación. Bueno, aquí vamos a explicar sobre este tema. La posmodernidad educativa tiene un modelo filosófico en el cual se trata de las filosofías posmodernas que, inspiradas en la obra de Nietzsche, defiende desde el pensamiento el impacto de la tecnología y desde la filosofía de sistemas, que es una nueva concepción del hombre. Ahora también nos decía que la posmodernidad es pues una filosofía antihumanista y en consecuencia individualista, que en el plano de la educación se basa en la hegemonía de la tecnología, en la importancia del saber y del conocimiento, en la sociedad del futuro y en la necesidad de la innovación permanente. O sea que cada vez más, como va pasando el tiempo, se van actualizando y mejorando estas condiciones. Profesor, mi nombre es Nidia Montes, de la carrera de Pedagogía del segundo cuatrimestre. Le voy a dar una pequeña reflexión y sobre lo que de lo que le entendí de este tema, que es el posmodernismo y la educación. Hoy estamos en la sociedad de la información, no del conocimiento, como dicen algunos. En consecuencia, se habla de que hay que desarrollar ciertas habilidades mentales, como son las capacidades y destrezas, para poder aprender los conocimientos, ¿no? Hasta aquí estoy de acuerdo, pero los conocimientos actualmente son infinitos y perecederos, y en consecuencia lo que tenemos que desarrollar son las herramientas mentales que permiten aprender de los conocimientos de hoy, los del mañana y los del futuro próximo y lejano a lo largo de la vida. Un museo, por poner un ejemplo, un museo y un archivo es el símbolo de la memoria. Las piezas que se encuentran ahí son un encuentro con las raíces de un pueblo. Más allá del valor económico de las piezas que alberga esta relevancia histórica, pues expresa la identidad de un pueblo y de una cultura. ¿Qué sería de un pueblo sin los archivos que se guardan papeles viejos, pero bien clasificados, que contienen y conservan la memoria de nuestros antepasados? Sin estos documentos almacenados y ordenados en el pueblo, no tendríamos ni una historia ni una cultura. Ahí está la memoria del pueblo, y el labor del historiador es recrear el pasado a partir de las preguntas que surgen de las preocupaciones e intereses interesantes del presente. Para ello requiere imaginación y creatividad a fin de completar los vacíos dejados muchas veces por quienes escribieron los documentos de que se dispone. Los conocimientos sobre un mismo, sobre sus orígenes familiares y su propia historia y biografía, deben estar en algún sitio, y ese sitio se llama memoria a largo plazo. Entonces aquí podemos concluir que la memoria es indispensable, el memorismo no. El estudiante debe tener un conjunto de esquemas mentales sobre ciertos conocimientos, aunque en ellos no estén todos los conocimientos factuales. Quiero decir, los datos y las fechas concretas en cualquier conocimiento. Para eso está la nube de Internet, como los celulares o la computadora, que ayudan a encontrarlos en cualquier momento. Pero, ¿qué vamos a buscar en el celular o en la computadora si no sabemos qué concepto buscar porque no está en la memoria? ¿No les da miedo en un mundo de analfabetos sin más memoria que la computadora? Hoy se habla de la realidad expandida, de la inteligencia expandida y también de la estupidez expandida. Esto lo dijo Leiner en el 2011, técnico informático, ha alertado sobre este hecho y escribe contra el rebaño digital. Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el conocimiento filosófico moderno.
Y bueno, la lectura nos dice que es aquella filosofía desarrollada durante la Edad Moderna. Entonces nosotros, desde mi punto de vista, recordemos que no es asociada con la modernidad, porque no es una doctrina concreta o escuela, por lo que no debe de ser confundida con movimientos específicos, como lo que es el modernismo. Y a pesar de que hay muchos autores de esta era que comparten ciertos supuestos comunes, lo cual ayudan para distinguir la filosofía de la anterior a la posterior, nos dan una idea de la edad educativa en sus diferentes modalidades. Buenas tardes, hoy hablaremos sobre el posmodernismo y la educación. Bueno, la posmodernidad educativa en sus diferentes modalidades, como lo que son las corrientes, las leyes y las prácticas pedagógicas. Esto fueron constituyendo progresivamente la importancia central del conocimiento, que ya por otras habilidades o competencias, las sociedades industriales tenían una continuidad lineal que nos permitían contribuir nuestra biografía, lo que es personal y profesional. Recordemos que como una narración continua es esa posmodernidad que reconocemos frente a los procesos económicos. Desde mi punto de vista, recordemos que hay procesos educativos que se transforman en coherencia, y eso es un conocimiento fuerte de buenos contenidos. El posmodernismo y la educación. La posmodernidad educativa tiene sus diferentes modalidades, como vienen siendo las corrientes, las leyes y prácticas pedagógicas, la cual fue progresivamente por el conocimiento de habilidades y competencias. Las sociedades industriales tenían una continuidad y una linealidad por la cual los procesos económicos y sociales, de ahí viene que los procesos educativos se transformen en tal coherencia. Sennett tiene páginas brillantes por las cuales han ido describiendo esas transiciones, como el conocimiento fuerte, la habilidad de adaptarse fácilmente frente a la educación y contenidos en una educación, habilidades y también las actitudes. Esta situación nunca fue tan completa, pero jerarquizó el conocimiento en un lugar secundario. Recordar una obviedad que viene siendo el conocimiento de lo contrario del memorismo. Conocer un proceso más complejo que almacenar contenidos sin conexión interna.